Mucho antes de que el nombre de Roma resonara por las naciones, mucho antes de que sus ejércitos marcharan por las puertas de Jerusalén, había solo una pequeña aldea sentada tranquilamente a orillas de un río llamado Tíber. 7 colinas rodeaban este lugar, y los pastores caminaban con sus rebaños por los campos verdes sin saber que un día este mismo suelo se convertiría en el corazón del imperio más poderoso que el mundo jamás había visto. Los romanos contaban una historia sobre cómo comenzó su ciudad. Decían que 2 hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo fueron abandonados cuando eran bebés y dejados para morir junto al río, pero una loba los encontró y los alimentó con su propia leche. Los niños sobrevivieron y crecieron fuertes. Cuando se convirtieron en hombres, decidieron construir una ciudad en el mismo lugar donde la loba les había salvado la vida. Pero los hermanos no podían ponerse de acuerdo sobre quién debería gobernar. Discutieron y la discusión se convirtió en pelea. Rómulo mató a su propio hermano y luego se convirtió en el primer rey de la nueva ciudad. La llamó Roma en honor a sí mismo. Ya sea que esta historia sea verdadera o no, los romanos la creían. Creían que eran especiales, elegidos por los dioses para hacer grandes cosas. Esta creencia los llenaba de coraje, les hacía sentir que nada podía detenerlos. Durante muchos años, Roma fue gobernada por reyes. Algunos fueron buenos y algunos fueron crueles. El último rey fue un hombre llamado Tarquino el Soberbio. Trataba mal al pueblo y gobernaba sin piedad. Los romanos se cansaron de él. En el año 509 a.C. se levantaron y lo expulsaron. Decidieron que nunca más tendrían un rey. En lugar de un rey, los romanos crearon algo llamado república. La palabra significa la cosa pública, porque el poder ahora pertenecía al pueblo, no a un solo hombre. Elegían líderes llamados cónsules, que servían por solo un año a la vez. Siempre había 2 de ellos, para que ninguno pudiera volverse demasiado poderoso. También había un senado, un grupo de hombres mayores que ayudaban a crear las leyes. Al principio, Roma era solo una ciudad entre muchas en la tierra de Italia. Otras tribus vivían cerca y no siempre eran amistosas. Los romanos tuvieron que luchar para sobrevivir. Lucharon contra los etruscos en el norte. Lucharon contra los samnitas en las montañas. Batalla tras batalla, guerra tras guerra, Roma nunca se rindió. Cuando perdían, aprendían. Cuando ganaban, crecían. Las legiones romanas se hicieron famosas por su disciplina. Cada soldado conocía su lugar. Cada soldado seguía órdenes. Juntos se movían como un solo cuerpo, sus escudos trabados, sus espadas listas para golpear. Los enemigos que una vez se rieron de Roma, pronto aprendieron a temerla. Para el año 275 a.C., Roma había conquistado toda Italia. La pequeña aldea junto al río era ahora una gran potencia. Pero los romanos no estaban satisfechos. Miraron a través del mar y comenzaron a soñar con cosas aún más grandes. Después de que Roma había tomado el control de toda Italia, sus líderes miraron a través de las aguas del mar Mediterráneo. Al otro lado había tierras ricas y ciudades poderosas. Los romanos las querían todas. El mayor rival de Roma en ese tiempo era una ciudad llamada Cartago. Se encontraba en la costa norte de África, en la tierra que ahora llamamos Túnez. Cartago era antigua y rica. Sus barcos controlaban los mares. Sus mercaderes comerciaban oro, plata y bienes de tierras lejanas. Durante muchos años, Cartago había sido la potencia más fuerte en el Mediterráneo occidental. Roma y Cartago no podían compartir el mar. No había suficiente espacio para ambas. En el año 264 c. estalló la guerra entre ellas. Esta fue la primera de 3 terribles guerras llamadas las Guerras Púnicas. La primera guerra duró más de 20 años. Roma nunca había librado una guerra en el mar antes, pero los romanos aprendieron rápidamente. Construyeron barcos, entrenaron marineros e inventaron nuevas formas de luchar. Al final, Roma ganó.
Cartago tuvo que entregar la isla de Sicilia y pagar un alto precio por la paz, pero la paz no duró. Un brillante general llamado Aníbal se levantó y lideró un gran ejército contra Roma. Hizo algo que nadie creía posible. Marchó con su ejército, incluyendo elefantes de guerra, a través de las altas montañas llamadas los Alpes, e invadió Italia desde el norte. Aníbal ganó batalla tras batalla, aplastó ejércitos romanos e hizo temblar de miedo al pueblo de Roma. Durante 15 años vagó por Italia, quemando granjas y destruyendo pueblos. Parecía que Roma podría caer. Pero Roma no se rindió. Los romanos levantaron nuevos ejércitos, encontraron nuevos generales. Se negaron a rendirse. Finalmente, un general romano llamado Escipión llevó la guerra a la propia África. En la batalla de Sama, en el 202 a.C., Escipión derrotó a Aníbal. La Segunda Guerra Púnica había terminado y Roma había ganado de nuevo. La tercera y última guerra llegó 50 años después. Roma decidió destruir Cartago por completo. En el 146 C, los soldados romanos atravesaron las murallas de la ciudad, quemaron cada edificio, mataron o esclavizaron a cada persona. Cartago desapareció para siempre. Con Cartago destruida, Roma volvió sus ojos hacia el este. Allí, en las tierras alrededor del mar Egeo, yacían los reinos que una vez habían pertenecido a Alejandro Magno. Los griegos se consideraban el pueblo más civilizado del mundo. Habían dado al mundo grandes filósofos. Habían construido hermosos templos. Miraban con desprecio a los romanos como soldados rudos. Pero la cultura griega no podía detener las espadas romanas. En el 178 a.C., Roma derrotó al reino de Macedonia. El rey fue capturado y llevado a Roma encadenado. Unos años después, la propia Grecia se convirtió en una provincia romana. Los orgullosos griegos ahora tenían que inclinarse ante los gobernadores romanos. El libro de Primer Macabeos, que cuenta la historia del pueblo judío durante este tiempo, habla de cómo los romanos conquistaron a todos los que se les opusieron. En Primer Macabeos capítulo 8, versículos 1 al 4 dice: Judas había oído hablar de la fama de los romanos, de que eran muy fuertes y de que estaban bien dispuestos hacia todos los que hacían alianza con ellos. Habían aplastado en batalla y conquistado a los reyes de los Quitim y otros, y a todos los que se les habían opuesto los habían hecho pagar tributo. Habían aplastado y conquistado a Filipo y Perseo, reyes de Macedonia, y a todos los que se habían atrevido a hacer guerra contra ellos. Los judíos observaron cómo Roma se hacía cada vez más fuerte. Sabían que tarde o temprano este poderoso imperio volvería su atención hacia la tierra de Israel. La pregunta no era si Roma vendría, sino cuándo. Durante muchos años, el pueblo judío había estado observando cómo Roma crecía más fuerte. Habían visto cómo los romanos derrotaban un reino tras otro. Ahora había llegado el momento de que Roma volviera sus ojos hacia la tierra prometida. En ese tiempo, la nación judía era gobernada por una familia llamada los Asmoneos. Estos eran los descendientes de los valientes macabeos que habían luchado por la libertad contra los griegos, sirios unos 100 años antes. Pero la familia Asmonea ahora luchaba contra sí misma. Dos hermanos, Hircano y Aristóbulo, estaban en guerra entre ellos. Ambos querían ser rey. Ambos querían ser sumo sacerdote. Y ambos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. Esta guerra civil debilitó a la nación judía. El pueblo estaba dividido. Los ejércitos estaban cansados. Y un poderoso general romano llamado Pompeyo estaba cerca, conquistando tierras para Roma. Pompeyo era uno de los más grandes generales que Roma jamás había producido. Ya había derrotado a los piratas que perturbaban el mar Mediterráneo. Había conquistado reinos en Asia Menor. Había convertido a Siria en una provincia romana. Ahora marchaba hacia Jerusalén. Tanto Hircano como Aristóbulo enviaron mensajeros a Pompeyo pidiendo su ayuda. Cada hermano esperaba que Roma tomara su lado,
Pero Pompeyo no vino a ayudar a ninguno de ellos, vino a conquistar. En el año 63 a.C., Pompeyo y sus legiones romanas llegaron a las puertas de Jerusalén. Aristóbulo intentó resistir, pero era inútil. Algunos de sus seguidores se encerraron dentro del templo y se prepararon para luchar. Durante 3 meses, los romanos rodearon el templo. Construyeron obras de asedio y trajeron sus máquinas de guerra. El ataque llegó en un día de sábado. Los romanos atravesaron las murallas y entraron en los atrios del templo. 12.000 judíos murieron defendiendo su lugar sagrado. La sangre corrió por las piedras, donde los sacerdotes una vez habían ofrecido sacrificios a Dios. Entonces Pompeyo hizo algo que conmocionó al pueblo judío hasta lo más profundo de sus almas. Caminó hacia el interior del templo, apartó la cortina y entró en el lugar santísimo, el lugar más sagrado de la tierra, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ningún extranjero había puesto jamás un pie en ese lugar. Para los judíos, esto fue un acto de terrible falta de respeto. Pero cuando Pompeyo miró a su alrededor, no encontró nada dentro. No había estatua dorada. No había imagen de un dios. La habitación estaba vacía. El Dios de Israel no podía ser visto con ojos humanos. Pompeyo dejó el templo sin llevarse nada. El profeta Daniel había visto esto venir mucho antes de que sucediera. En el libro de Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua. Daniel explicó que la estatua representaba 4 reinos que gobernarían el mundo. En el versículo 40, Daniel describió el 4.º reino. Y el 4.º reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Este 4.º reino era Roma. Y ahora Roma había llegado a Jerusalén. Después de que Pompeyo conquistó Jerusalén, la nación judía nunca fue verdaderamente libre de nuevo. La familia Asmonea continuó manteniendo el poder, pero solo como siervos de Roma. Gobernaban porque Roma les permitía gobernar, y podían ser removidos cuando Roma lo deseara. Pompeyo hizo a Hircano el sumo sacerdote, pero le quitó su título de rey. Hircano podía dirigir al pueblo en la adoración, pero no tenía poder real. El verdadero poder pertenecía a Roma. La tierra de Judea tenía que pagar pesados impuestos a Roma. Soldados romanos caminaban por las calles. Oficiales romanos daban órdenes. El pueblo judío, que había luchado tan duramente por la libertad bajo los macabeos, ahora se encontraba bajo el talón de un imperio extranjero una vez más. Aristóbulo y sus hijos se negaron a aceptar la derrota. Una y otra vez intentaron rebelarse contra Roma. Cada vez Roma los aplastó. Durante estos años, un hombre astuto llamado Antípater ascendió al poder. No era un asmoneo, ni siquiera era completamente judío. Venía de una tierra llamada Idumea, al sur de Judea. Su pueblo había sido obligado a convertirse a la fe judía solo unas pocas generaciones antes. Muchos judíos no confiaban en él, pero Antípater sabía cómo jugar el juego de la política. Sirvió a Hircano lealmente y lo ayudó a mantenerse en el poder. Más importante aún, hizo amigos con los romanos. Envió dinero a Roma, envió soldados para ayudar en las guerras romanas. Se hizo útil para quien estuviera a cargo. Cuando una gran guerra civil estalló en Roma entre Pompeyo y un general llamado Julio César, Antípater tuvo que elegir un bando. Eligió sabiamente. Apoyó a Julio César, y cuando César ganó, Antípater fue recompensado. César lo hizo gobernador de Judea, con poder real para gobernar. Hircano seguía siendo el sumo sacerdote, pero Antípater tomaba las decisiones. Y Antípater estaba preparando el camino para que su propia familia tomara el control completamente. Antípater tenía 2 hijos. Uno se llamaba Fasael, el otro se llamaba Herodes. Estos 2 jóvenes observaban a su padre cuidadosamente. Aprendieron cómo sobrevivir en un mundo gobernado por Roma. Aprendieron que el poder no venía de la sangre real, sino de ser útil a los romanos.
La familia Asmonea había sido una vez héroes, habían salvado al pueblo judío de la destrucción, pero ahora estaban débiles y divididos, habían perdido el respeto del pueblo y habían perdido el favor de Roma. Su tiempo estaba llegando a su fin, una nueva familia estaba ascendiendo, la era de los Asmoneos había terminado. La era de Herodes estaba a punto de comenzar. Herodes era joven cuando su padre Antípater le dio poder por primera vez. Tenía solo 25 años cuando se convirtió en gobernador de Galilea, la región norte de la tierra judía. La mayoría de la gente pensaba que era demasiado joven. Estaban equivocados. Herodes demostró ser un líder fuerte y despiadado. Cuando los bandidos perturbaban Galilea, Herodes los perseguía y los mataba sin piedad. No esperaba juicios ni pedía permiso a los tribunales judíos. Simplemente destruía a cualquiera que se le opusiera. Esto hizo a Herodes popular entre la gente común, que estaba cansada del crimen. Pero también le creó enemigos entre los líderes judíos en Jerusalén. Decían que no tenía derecho a ejecutar personas sin un juicio adecuado. Lo llamaron ante el Sanedrín, el tribunal judío más alto. Herodes fue a Jerusalén, pero no fue como un hombre humilde buscando perdón, fue con soldados a sus espaldas. Los miembros del Sanedrín tuvieron miedo, lo dejaron ir sin castigo. Desde ese día en adelante, todos supieron que Herodes era un hombre al que había que temer. Cuando Antípater fue asesinado por envenenamiento en el 43 a.C., Herodes estaba listo para tomar su lugar. Pero el camino al poder no fue fácil. El mundo romano estaba en caos. Julio César había sido asesinado y diferentes facciones luchaban por el control. Al principio, Herodes apoyó a Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma. Antonio le agradaba a Herodes. Veía que Herodes era fuerte, astuto y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. Pero entonces llegó el desastre. Un ejército extranjero llamado los partos invadió desde el este. Arrasaron Siria y entraron en Judea. Los partos apoyaban a un príncipe asmoneo llamado Antígono. Herodes tuvo que huir para salvar su vida. Dejó a su familia en una fortaleza llamada Masada y viajó a Roma para buscar ayuda. En Roma, Herodes se presentó ante el Senado. Marco Antonio habló por él. También lo hizo el joven Octavio, quien un día se convertiría en el emperador Augusto. Juntos, convencieron al Senado de nombrar a Herodes como rey de los judíos. Herodes regresó a Judea con soldados romanos a su lado. Durante 3 años, luchó contra Antígono. La guerra fue brutal. Finalmente, en el 37 a.C., Herodes capturó Jerusalén. Antígono fue hecho prisionero y ejecutado. Fue el último de los reyes asmoneos. Cuando estalló una nueva guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, Herodes tuvo que elegir bando de nuevo. Cuando Antonio perdió la batalla de Accio en el 31 a.C., Herodes cambió rápidamente su lealtad. Viajó para encontrarse con Octavio y prometió serle tan leal como lo había sido con Antonio. Octavio quedó impresionado. Confirmó a Herodes como rey de los judíos e incluso le dio más territorio. Herodes había demostrado que podía adaptarse a cualquier situación y servir a cualquier amo. Herodes no estaba contento con ser solo otro rey. Quería ser recordado como uno de los más grandes constructores de la historia. Y así comenzó a transformar la tierra de Judea con proyectos de construcción masivos que asombraban a todos los que los veían. Construyó nuevas ciudades donde antes no había nada. En la costa del mar Mediterráneo, creó una magnífica ciudad portuaria llamada Cesarea, nombrada en honor a César Augusto. Esta ciudad tenía un gran puerto, protegido por enormes murallas que se extendían hacia el mar. Barcos de todo el mundo podían atracar allí de manera segura. Cesarea también tenía un teatro, un estadio y hermosos edificios hechos de piedra blanca. Acueductos traían agua fresca desde las montañas. Era una ciudad romana, construida al estilo romano, justo en medio de la tierra judía. Herodes también construyó fortalezas por todo su reino.
Fortaleció la antigua fortaleza de Masada, convirtiéndola en un palacio en la cima de una montaña plana en el desierto. Construyó la fortaleza Antonia en Jerusalén, justo al lado del templo, donde los soldados romanos podían vigilar la ciudad. Pero el más grande de todos los proyectos de construcción de Herodes fue la reconstrucción del templo en 1900 en Jerusalén. El templo que existía en ese momento había sido construido después de que los judíos regresaron del exilio en Babilonia. Era un buen edificio, pero no era nada comparado con el templo de Salomón. Herodes decidió construir un nuevo templo, uno que sería más grande y más hermoso que cualquier cosa que el mundo jamás hubiera visto. La obra comenzó alrededor del 20 a.C. Herodes contrató a miles de trabajadores. Entrenó a sacerdotes para ser canteros, para que pudieran trabajar en las partes sagradas del edificio. Herodes expandió la plataforma del templo, construyendo muros masivos para sostener una superficie plana. Estos muros estaban hechos de piedras que encajaban perfectamente. Algunas de estas piedras pesaban cientos de toneladas. El muro occidental, que todavía existe hoy, es parte de esta construcción. Sobre esta plataforma, Herodes construyó el templo mismo. Estaba cubierto con piedra blanca y decorado con oro. Cuando el sol brillaba sobre él, el templo resplandecía con luz. Se decía que no se podía mirarlo directamente sin quedar cegado por su brillo. Los discípulos de Jesús quedaron asombrados por este templo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 1, leemos: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estas piedras eran masivas. Estos edificios eran magníficos. El templo que Herodes construyó era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Mientras Herodes construía su reino en Judea, algo aún más grande estaba sucediendo en Roma. La vieja república, que había durado casi 500 años, estaba muriendo. En su lugar, un nuevo tipo de gobierno estaba surgiendo. Un hombre estaba tomando el control de todo. Ese hombre era Octavio, el mismo joven líder que había confirmado a Herodes como rey de los judíos. Después de derrotar a Marco Antonio en la batalla de Accio en el 31 a.C., Octavio se convirtió en la persona más poderosa del mundo romano. Nadie podía desafiarlo. En el 27 a.C., el Senado romano le dio a Octavio un nuevo título. Lo llamaron Augusto, que significa el majestuoso. Desde ese momento en adelante, Roma ya no era una república. Era un imperio, y Augusto era su primer emperador. Augusto tuvo cuidado de no llamarse a sí mismo rey. Los romanos odiaban esa palabra. Recordaban las viejas historias del tirano Tarquino. Así que Augusto usó diferentes títulos. Se llamó a sí mismo primer ciudadano y padre de la patria, pero todos conocían la verdad. Tenía poder completo sobre todo. Bajo Augusto, Roma entró en un periodo de paz y prosperidad que duró más de 200 años. Esta era fue llamada la Pax Romana, que significa la paz romana. Las guerras todavía ocurrían en las fronteras del imperio, pero dentro de su corazón había orden y estabilidad. El imperio se extendía desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur, desde España en el oeste hasta Siria en el este. Alrededor de todo el mar Mediterráneo, la gente vivía bajo la ley romana. Usaban caminos romanos, compraban y vendían bienes usando dinero romano. La paz romana hizo que viajar fuera seguro. Los bandidos eran perseguidos, los piratas eran destruidos. Un mercader podía viajar de un extremo del imperio al otro sin miedo. Y cuando llegara el momento, el mensaje del Evangelio viajaría por estos mismos caminos, llevado por apóstoles a cada rincón del mundo conocido. El Evangelio de Lucas menciona a Augusto directamente. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
Esta simple declaración conecta el nacimiento de Jesús con el gobernante más grande de la tierra en ese momento. César Augusto mandó y todo el mundo obedeció. Cuando César Augusto ordenó que todo el mundo fuera contado, probablemente nunca pensó en una pequeña aldea llamada Nazaret. Ciertamente nunca pensó en una joven pareja que vivía allí, un carpintero llamado José y su esposa María. Pero el decreto del emperador cambiaría sus vidas para siempre. El censo era una manera para que Roma contara a su gente y sus propiedades. Al saber cuántas personas vivían en cada región, los romanos podían recaudar la cantidad correcta de impuestos. Pero para llevar a cabo este censo, Roma requería que todos se registraran en su pueblo ancestral. Esto significaba que la gente tenía que viajar, a veces muy lejos, al lugar de donde su familia era originaria. José era descendiente del rey David. Su línea familiar se remontaba a la casa real de Israel, aunque José mismo era solo un humilde carpintero. Debido a esta ascendencia, José tuvo que viajar a Belén, la ciudad de David, para ser registrado. El Evangelio de Lucas nos dice exactamente lo que sucedió. En el capítulo 2, versículos 4 y 5, leemos: «Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta». El viaje de Nazaret a Belén era de aproximadamente 140 kilómetros. Para una mujer joven que estaba a punto de tener un bebé, este no era un viaje fácil. Los caminos eran difíciles. Había colinas que subir y valles que cruzar. El viaje probablemente tomó varios días. Cuando José y María finalmente llegaron a Belén, encontraron que el pequeño pueblo estaba lleno de otros viajeros. No había lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que refugiarse en un lugar donde se guardaban animales. Y allí, en ese lugar humilde, María dio a luz a su hijo primogénito. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice: «Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón». Un pesebre era un comedero para animales. Esta fue la primera cama de aquel que sería llamado el Hijo de Dios. El hombre más poderoso del mundo, César Augusto, envió un decreto desde su palacio en Roma. Ese decreto puso en movimiento una cadena de eventos que trajo a una pareja pobre a un pequeño pueblo. Augusto pensó que solo estaba contando a sus súbditos. No tenía idea de que su decreto estaba cumpliendo una antigua profecía. El profeta Miqueas había hablado de esto cientos de años antes. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, leemos: «Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». El Mesías tenía que nacer en Belén. A través del decreto de un emperador pagano, Dios se aseguró de que su hijo naciera exactamente en el lugar correcto. Esa noche en Belén, ángeles aparecieron a los pastores en los campos cercanos. El cielo se llenó de gloria. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14, registra lo que el ángel dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». César Augusto había traído la paz romana al mundo, pero una paz mayor estaba naciendo esa noche en Belén. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra de Israel, la sombra de Roma cubría todo.
El poder romano tocaba cada parte de la vida diaria. Soldados romanos marchaban por las calles. Monedas romanas llenaban los mercados. Leyes romanas decidían quién vivía y quién moría. Después de que el rey Herodes el Grande murió, su reino fue dividido entre sus hijos. Pero estos hijos no eran tan astutos como su padre. No podían mantener el control. Para cuando Jesús era un hombre adulto, la región de Judea era gobernada directamente por un gobernador romano llamado prefecto. Este prefecto tenía el poder de vida y muerte sobre el pueblo judío. El pueblo judío odiaba esta situación. Recordaban los días cuando habían sido libres. Soñaban con un día en que Dios enviaría un Mesías para expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel. Pero no todos sufrían por igual. Los sumos sacerdotes mantenían su posición solo porque Roma lo permitía. Tenían que cooperar con los romanos para mantener su poder. Los fariseos se enfocaban en guardar la ley de Moisés perfectamente. Los celotes querían luchar. Creían que Dios los ayudaría a derrotar a Roma si tomaban sus espadas. En medio de toda esta tensión, Jesús vino predicando un mensaje diferente. No llamó a la rebelión armada. Habló de un reino que no era de este mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús explicó esto a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Las autoridades romanas observaban a Jesús cuidadosamente. Cualquier conversación sobre un nuevo rey los ponía nerviosos. Los líderes judíos también lo observaban. Algunos estaban celosos de su popularidad. Otros tenían miedo de que causara problemas con Roma. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 47 y 48, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Este era el mundo en el que Jesús caminaba y enseñaba. Un mundo de miedo, sospecha y lealtades divididas. Y en medio de todo, el Hijo de Dios se estaba preparando para dar su vida por los pecados del mundo. Una de las cargas más pesadas que los romanos pusieron sobre el pueblo judío era la tributación. El imperio necesitaba dinero para pagar a sus soldados y mantener su poder. Ese dinero venía de los pueblos que conquistaba. Roma recaudaba muchos tipos diferentes de impuestos. Había un impuesto sobre la tierra, un impuesto sobre los bienes, e incluso un impuesto de capitación que cada persona tenía que pagar simplemente por estar viva. La cantidad total era aplastante, pero lo que hacía el sistema aún más doloroso era cómo se recaudaban los impuestos. Roma contrataba a gente local para hacer el trabajo. Estos recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para el enemigo. Un recaudador de impuestos pagaba a Roma una cantidad fija por el derecho de recaudar impuestos. Lo que recaudara por encima de esa cantidad podía quedárselo para sí mismo. El pueblo judío odiaba a los recaudadores de impuestos con una pasión ardiente. Los veían como traidores. Los recaudadores de impuestos no eran permitidos en las sinagogas. La gente religiosa no comía con ellos, ni siquiera les hablaba. Sin embargo, Jesús hizo algo que sorprendió a todos. Pasaba tiempo con los recaudadores de impuestos. Comía en sus casas. Incluso llamó a uno de ellos para ser su discípulo. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo dejó todo atrás y se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Otro recaudador de impuestos llamado Zaqueo también tuvo su vida cambiada por Jesús. Era un jefe de los publicanos en Jericó, un hombre de baja estatura que se subió a un árbol solo para ver pasar a Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 5 al 10, cuenta lo que sucedió. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús veía más allá de las etiquetas y el odio. Veía personas que necesitaban perdón y un nuevo comienzo. Poncio Pilato era el prefecto romano que gobernaba sobre Judea durante el ministerio de Jesús. Ocupó esta posición por aproximadamente 10 años. Como prefecto, Pilato tenía autoridad completa, comandaba soldados y tenía el poder de ejecutar a cualquiera que juzgara como una amenaza para Roma. La mayor parte del tiempo, Pilato vivía en Cesarea, pero durante las festividades judías, venía a Jerusalén con soldados extra para asegurarse de que no hubiera problemas. Fue durante la Pascua que Jesús fue arrestado y llevado ante él. Los líderes judíos habían condenado a Jesús por blasfemia, pero no tenían la autoridad para ejecutar a nadie. Solo Roma podía hacer eso. Así que llevaron a Jesús ante Pilato. El Evangelio de Lucas capítulo 23, versículos 1 al 5, describe lo que sucedió. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato podía ver que las acusaciones eran débiles. Jesús no había liderado ninguna rebelión. Cuando Pilato supo que Jesús era de Galilea, lo envió a Herodes Antipas, quien estaba en Jerusalén para la Pascua, pero Herodes se burló de Jesús y lo devolvió. Pilato intentó varias veces liberar a Jesús, ofreció castigarlo y dejarlo ir. Ofreció liberar a un prisionero, esperando que la multitud eligiera a Jesús. Pero ellos gritaron por Barrabás en su lugar. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 22 al 26, nos dice: Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato se lavó las manos, pero no pudo lavar su responsabilidad. Sabía que Jesús era inocente, pero tenía miedo de la multitud, así que entregó a Jesús para ser ejecutado. Después de que Pilato dio la orden, los soldados romanos se llevaron a Jesús para ser crucificado.
Antes de llevarlo a la cruz, lo golpearon y se burlaron de él. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 31, describe la escena. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz en un monte llamado Gólgota. Repartieron sus vestidos entre ellos. Sobre su cabeza colocaron un letrero que Pilato había ordenado. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 19 al 22 nos dice: «Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Durante 6 horas, Jesús colgó en la cruz. Las multitudes se burlaban de él, pero Jesús era diferente de otros condenados. Oró por los que lo estaban matando. Habló palabras de consuelo a un ladrón arrepentido. Alrededor de las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió la tierra. Jesús clamó y exhaló su último aliento. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54, nos dice lo que sucedió. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Un centurión romano, un soldado pagano, habló la verdad que los líderes judíos se habían negado a creer. El hombre en la cruz era el Hijo de Dios. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, sus seguidores comenzaron a difundir las buenas nuevas. Al principio predicaban solo a otros judíos, pero Dios tenía planes más grandes. El Evangelio era para todas las personas, en todas partes. El avance llegó a través de un centurión romano llamado Cornelio en Cesarea. Era un hombre devoto que oraba al Dios de Israel y daba generosamente a los pobres. Una tarde, un ángel le dijo que enviara a buscar a un hombre llamado Pedro. Al día siguiente, Pedro tuvo una visión. Vio algo como un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de animales que la ley judía consideraba inmundos. Una voz le dijo que matara y comiera. Pedro se negó. El libro de Hechos, capítulo 10, versículos 15 y 16, la registra. Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, entendió lo que su visión significaba. No era sobre comida, era sobre personas. Dios le estaba mostrando que los gentiles no eran inmundos. En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, Pedro declaró: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, describe el momento. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Un centurión romano y su casa se convirtieron en seguidores de Jesús. La puerta ahora estaba abierta para que el Evangelio se extendiera a todas las naciones. Entre todos los apóstoles, nadie viajó más lejos que Pablo. Recorrió miles de kilómetros a través del Imperio Romano, plantando iglesias en ciudad tras ciudad. Y una de las herramientas que Dios le dio fue la ciudadanía romana. Pablo nació en Tarso. Su familia poseía la ciudadanía romana, un privilegio raro. Un ciudadano romano no podía ser golpeado sin un juicio. Un ciudadano podía apelar al mismísimo César si era tratado injustamente. En Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados, golpeados y arrojados a prisión. A la mañana siguiente, los oficiales querían liberarlos en secreto, pero Pablo se negó. En Hechos capítulo 16, versículos 37 al 39, leemos: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Los oficiales estaban aterrados. Habían violado la ley romana. Pablo los hizo disculparse personalmente, protegiendo a la iglesia en Filipos de futuras persecuciones. Más tarde, en Jerusalén, la ciudadanía de Pablo le salvó la vida. Los soldados estaban a punto de azotarlo cuando Pablo habló. Hechos capítulo 22, versículos 25 al 29, nos dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Desde ese momento en adelante, los soldados romanos protegieron a Pablo, lo mantuvieron a salvo y eventualmente lo escoltarían a Roma. Después del ataque de la multitud en Jerusalén, Pablo fue mantenido bajo custodia romana. Durante 2 años permaneció prisionero en Cesarea. 2 gobernadores diferentes escucharon su caso. El primero fue Félix. Escuchó las acusaciones, pero no tomó ninguna decisión. Mantuvo a Pablo en prisión, esperando un soborno. El libro de Hechos, capítulo 24, versículos 26 y 27, nos dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Cuando Festo se convirtió en gobernador, los líderes judíos le pidieron que enviara a Pablo a Jerusalén. Planeaban matarlo en el camino, pero Pablo sabía lo que eso significaría. Tomó una decisión que lo cambiaría todo. En Hechos capítulo 25, versículos 10 al 12, Pablo declaró: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás.
Antes de que Pablo partiera, el rey Agripa escuchó su historia. Pablo contó cómo Jesús se le había aparecido en el camino a Damasco. Sus palabras fueron tan poderosas que Agripa casi fue persuadido. En Hechos capítulo 26, versículo 28, el rey dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Agripa le dijo a Festo que Pablo podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César, pero Pablo había hecho su apelación y a Roma iría. El viaje a Roma fue largo y peligroso. Pablo fue entregado a un centurión llamado Julio. Navegaron a través del Mediterráneo, pero una terrible tormenta los atrapó. Durante 14 días, el barco fue arrastrado por el viento. Los marineros perdieron la esperanza, pero Pablo los animó. En Hechos capítulo 27, versículos 23 al 26, él dijo: «Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho». Con todo, es necesario que demos en alguna isla. El barco fue destruido en Malta, pero las 276 personas sobrevivieron. Después de 3 meses, Pablo continuó hacia Roma. En Roma, a Pablo se le permitió vivir en una casa alquilada con un soldado custodiándolo. Podía recibir visitantes y predicar el Evangelio. El libro de Hechos termina con Pablo en Roma. En Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, leemos: «Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento». Antes de llegar como prisionero, Pablo ya había escrito a los creyentes en Roma. En Romanos capítulo 1, versículos 7 al 12, escribió: «A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El Evangelio había llegado a Roma. En el corazón del imperio que había crucificado a Jesús, la gente ahora creía en él. Cientos de años antes de que el primer soldado romano pisara la tierra de Israel, Dios mostró a su profeta Daniel lo que iba a suceder. Daniel vivía en Babilonia, sirviendo en la corte de reyes extranjeros. Pero Dios le dio visiones del futuro que se extendían a través de los siglos. La más famosa de estas visiones vino a través de un sueño que perturbó al rey Nabucodonosor. El rey había visto algo aterrador en su sueño, pero no podía recordarlo. Exigió que sus sabios le dijeran tanto el sueño como su significado. Cuando no pudieron, ordenó que todos fueran ejecutados. Pero Daniel oró a Dios y Dios reveló el misterio. Daniel fue ante el rey y describió lo que había visto. En el libro de Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35, Daniel dijo: «Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cada parte de la estatua representaba un reino diferente. La cabeza de oro era Babilonia. Después de Babilonia vendría otro reino, luego un tercero y finalmente un cuarto reino. En Daniel capítulo 2, versículos 40 al 43, Daniel describió este cuarto reino, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. La historia probó que Daniel tenía razón. Después de que Babilonia cayó, Persia se levantó. Luego vino Grecia bajo Alejandro, y finalmente, más fuerte que todos los demás, vino Roma, el reino de hierro que aplastaba todo a su paso. Años después, Daniel tuvo otra visión. En Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, describió una cuarta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia aterradora con dientes de hierro era Roma, el imperio que gobernaría el mundo cuando el Mesías viniera. Dios le había mostrado a Daniel el futuro para que su pueblo entendiera. El ascenso de Roma era parte del plan de Dios. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras era prisionero en la isla de Patmos. Las autoridades romanas lo habían enviado allí por su fe en Jesús. Pero Dios le dio a Juan visiones de las cosas por venir. En estas visiones Juan vio un gran y terrible poder que llamó Babilonia. La ciudad original de Babilonia había sido destruida mucho antes. Así que cuando Juan escribió sobre Babilonia, la estaba usando como símbolo. Estaba describiendo una ciudad poderosa que se oponía a Dios y perseguía a su pueblo. Muchos estudiosos creen que Juan estaba escribiendo sobre Roma. Esta Babilonia se sienta sobre 7 colinas, tal como Roma. Esta Babilonia gobierna sobre reyes y naciones. Esta Babilonia está ebria con la sangre de los santos. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6, Juan describió lo que vio. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. En Apocalipsis, capítulo 17, versículos 9 y 18, el ángel explicó, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma fue construida sobre 7 colinas. Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. La conexión era clara. Pero la visión terminó con la caída de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3,
Juan escribió: «Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho satisfacción habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación». No importaba cuán poderosa pareciera Roma, Dios todavía estaba en control. El imperio que aplastaba naciones sería él mismo aplastado. Durante las primeras décadas, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, el gobierno romano mayormente ignoró a los cristianos, pero eso cambió cuando Nerón se convirtió en emperador. Nerón llegó al poder en el 54 d.C. Con el paso de los años se volvió cruel e inestable. En el 64 d.C., un gran incendio estalló en Roma. Las llamas ardieron durante 6 días y destruyeron gran parte de la ciudad. Se esparcieron rumores de que el propio Nerón había iniciado el fuego. Ya sea que estos rumores fueran ciertos o no, Nerón necesitaba a alguien a quien culpar. Eligió a los cristianos. El historiador romano Tácito describió cómo Nerón arrestó a los cristianos y los sometió a terribles castigos. Algunos fueron despedazados por perros, otros fueron crucificados. Otros más fueron cubiertos de brea y prendidos fuego para servir como antorchas humanas iluminando los jardines de Nerón por la noche. El apóstol Pedro estaba en Roma durante este tiempo. Según la tradición de la iglesia primitiva, Pedro fue arrestado y sentenciado a la crucifixión. Él dijo que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Así que los romanos lo crucificaron cabeza abajo. El apóstol Pablo también fue ejecutado durante la persecución de Nerón. Como era ciudadano romano, fue decapitado en lugar de crucificado. Antes de su muerte, Pablo escribió su carta final a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, Pablo escribió: «Porque yo ya estoy para ser satisfecho, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Pablo enfrentó la muerte sin temor. Había servido a su Señor fielmente. La persecución de Nerón fue terrible, pero no destruyó a la iglesia. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de nuevos creyentes. Mientras los cristianos eran perseguidos en Roma, las tensiones estaban aumentando en Israel. El pueblo judío nunca había aceptado el dominio romano. En el 66 d.C., la situación explotó en una guerra a gran escala. La revuelta comenzó en Cesarea, donde las tensiones entre judíos y griegos habían estado creciendo. Los soldados romanos se pusieron del lado de los griegos y estalló la violencia. Cuando las noticias llegaron a Jerusalén, el pueblo se levantó. Atacaron la guarnición romana y la aniquilaron. La revuelta se extendió por toda la tierra. Al principio, los rebeldes tuvieron éxito. Derrotaron a un ejército romano de Siria. Pero Roma no podía permitir que una rebelión tuviera éxito. El emperador Nerón envió a su general Vespasiano para aplastar la revuelta. Vespasiano llegó con un ejército masivo. Avanzó metódicamente por el campo, capturando pueblo tras pueblo. Aisló a Jerusalén del resto de la tierra. En el 68 d.C., Nerón se suicidó. Vespasiano dejó a su hijo Tito a cargo de la guerra y viajó a Roma, donde fue declarado emperador. Tito preparó el asalto final sobre Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos de la Pascua. Cientos de miles quedaron atrapados cuando comenzó el asedio. El sufrimiento dentro de Jerusalén fue terrible. Diferentes facciones judías luchaban entre sí incluso mientras los romanos se acercaban. La comida se acabó. La gente moría de hambre en las calles.
El libro de Lamentaciones, escrito siglos antes, parecía estarse cumpliendo de nuevo. En Lamentaciones capítulo 4, versículos 9 y 10, el profeta había escrito: «Más satisfechos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra». Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Los mismos horrores estaban sucediendo de nuevo. Jerusalén estaba muriendo. En la primavera del 70 d.C., Tito apretó el cerco alrededor de Jerusalén. Sus soldados construyeron un muro alrededor de toda la ciudad para que nadie pudiera escapar. Luego comenzaron a atravesar las defensas. Los romanos tenían el mejor equipo de asedio del mundo. Construyeron torres masivas, fabricaron arietes, día tras día, golpearon las murallas de Jerusalén. Los judíos contraatacaron con desesperado valor. Hicieron incursiones contra los campamentos romanos. Arrojaron piedras y aceite hirviendo sobre los soldados, pero no podían resistir para siempre. Una por una, las murallas cayeron. Los romanos irrumpieron en la ciudad. Calle por calle, lucharon hasta llegar al templo. El templo era el corazón de Jerusalén. Los judíos hicieron su última resistencia allí, luchando hasta la muerte en tierra sagrada. Según el historiador judío Josefo, Tito originalmente no tenía la intención de destruir el templo. Pero en el caos de la batalla, un soldado romano arrojó una antorcha encendida a través de una ventana. El fuego se propagó rápidamente. Las partes de madera se incendiaron. Las decoraciones de oro se derritieron con el calor. El templo fue consumido por el fuego en el 9º día del mes hebreo de Ab. Este era exactamente el mismo día en que los babilonios habían destruido el templo de Salomón, más de 600 años antes. Josefo describió escenas terribles. Miles murieron en las llamas. La sangre de los muertos corría por las escaleras del templo. Los soldados romanos corrían por los atrios, matando a todos los que encontraban. Cuando las llamas se apagaron, Tito ordenó a sus soldados derribar lo que quedaba. Desmantelaron las murallas piedra por piedra, excavaron los cimientos. Los tesoros de oro fueron llevados a Roma. Se construyó un arco triunfal mostrando a soldados romanos cargando los objetos sagrados. Ese arco todavía se encuentra en Roma hoy. Todo lo que sucedió en el 70 d.C. había sido predicho por el propio Jesús 40 años antes. Jesús había advertido a sus discípulos que Jerusalén sería destruida. Un día, cuando Jesús salía del templo, sus discípulos le señalaron los magníficos edificios. Pero Jesús les dio una respuesta impactante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2, leemos: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Más tarde, en el Monte de los Olivos, Jesús les dio una profecía detallada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24, Jesús dijo: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será satisfecha hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cada detalle se cumplió. Jerusalén fue rodeada por ejércitos. Los que intentaron huir fueron muertos o capturados. El pueblo cayó a filo de espada y fue llevado como esclavo. Según los historiadores de la iglesia primitiva, los cristianos en Jerusalén recordaron la advertencia de Jesús.
Cuando vieron a los ejércitos romanos acercándose, huyeron a un pueblo llamado Pella, al otro lado del río Jordán. Escaparon de la destrucción. El templo fue completamente demolido, tal como Jesús había dicho. No quedó piedra sobre piedra. Los romanos fueron tan minuciosos que hoy los arqueólogos no están seguros exactamente dónde se encontraba el edificio del templo. Después de la destrucción de Jerusalén, el Imperio Romano continuó persiguiendo a los cristianos por más de 200 años. Emperador tras emperador intentó extinguir la fe. Los creyentes fueron arrojados a bestias salvajes. Fueron quemados en la hoguera, pero la iglesia seguía creciendo. No importaba cuántos cristianos murieran, más tomaban su lugar. Entonces algo extraordinario sucedió. En el 312 d.C., un general llamado Constantino estaba luchando por el control del imperio. Antes de una batalla crucial en el puente Milvio, Constantino tuvo una visión. Vio una cruz en el cielo con las palabras: con este signo, vencerás. Constantino ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos. Ganaron la batalla. Al año siguiente emitió el Edicto de Milán, haciendo al cristianismo legal en todo el imperio. Constantino apoyó al cristianismo, construyó grandes iglesias, dio dinero a los líderes cristianos, convocó concilios eclesiásticos para resolver disputas sobre doctrina. Para finales del siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio. Los templos de los antiguos dioses romanos fueron cerrados o convertidos en iglesias. El imperio que había crucificado a Jesús, que había alimentado a los cristianos a los leones, ahora se inclinaba ante la cruz. La fe de unos pocos pescadores de Galilea había conquistado el imperio más poderoso de la tierra. El apóstol Pablo había escrito sobre esto en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las rodillas romanas, que una vez solo se habían doblado ante César, ahora se doblaban ante Jesús. El imperio romano eventualmente cayó, pero nunca verdaderamente desapareció. Su influencia perdura hoy. La tierra donde nació Roma es ahora Italia. La ciudad de Roma todavía se levanta llena de antiguas ruinas. El Coliseo, donde los cristianos una vez murieron por su fe, es ahora uno de los monumentos más visitados del mundo. Los idiomas hablados en Francia, España, Portugal y Rumania, todos descienden del latín. El inglés mismo está lleno de palabras latinas. Los sistemas legales de la mayoría de las naciones occidentales están basados en el derecho romano. La arquitectura romana influyó en edificios alrededor del mundo, pero el legado más grande de Roma no se encuentra en piedras o leyes. Se encuentra en la fe que Roma intentó destruir, pero terminó extendiendo hasta los confines de la tierra. Cuando el Imperio Romano cayó, la Iglesia cristiana permaneció. Los misioneros salieron a predicar el Evangelio a las tribus bárbaras. La fe siguió extendiéndose siglo tras siglo. Hoy más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo se llaman cristianos. Viven en todos los continentes, hablan miles de idiomas, y su fe se remonta a aquellos primeros cristianos en Roma que enfrentaron a los leones antes que negar a su Señor. El imperio que Daniel vio en su visión, el reino de hierro, se ha ido, pero la piedra cortada sin manos continúa creciendo. En Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, Daniel le dijo al rey: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será satisfecho, jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero. Y fiel su interpretación, Roma se ha ido, pero el reino de Dios permanece. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de la historia. Comenzamos con una pequeña aldea a orillas del río Tíber, un lugar donde los pastores cuidaban sus rebaños y nadie soñaba con imperios. Observamos cómo esa aldea creció hasta convertirse en la fuerza más poderosa que el mundo jamás había visto. Vimos a las legiones romanas marchar a través de continentes, aplastando reinos y redibujando el mapa del mundo antiguo. Estuvimos con Daniel mientras interpretaba sueños y veía visiones de un reino de hierro que rompería a todos los demás en pedazos. Caminamos por las calles de Jerusalén cuando los soldados de Pompeyo entraron por las puertas. Presenciamos cómo Herodes construyó su magnífico templo, piedra por piedra masiva. Estuvimos allí cuando César Augusto envió su decreto, sin saber que su censo cumpliría una antigua profecía y traería a una joven pareja a Belén. Escuchamos a los ángeles cantar en esa noche santa cuando el príncipe de paz nació en un pesebre, en una tierra gobernada por Roma. Vimos a Jesús de pie ante Poncio Pilato, un rey sin ejército enfrentando todo el peso del poder romano. Observamos a los soldados romanos clavar clavos en sus manos y levantar la cruz en un monte llamado Gólgota. Y escuchamos a un centurión romano pronunciar las palabras que lo cambiaron todo. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Seguimos al Evangelio mientras se extendía desde Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria y de Samaria hasta los confines de la tierra. Vimos a un centurión romano llamado Cornelio convertirse en el primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Viajamos con Pablo a través de tierra y mar, protegido por su ciudadanía romana, hasta que estuvo en el mismo corazón del imperio y proclamó el nombre de Jesús. Presenciamos las llamas consumir el templo que había permanecido durante generaciones. Vimos las profecías de Jesús cumplirse cuando no quedó piedra sobre piedra. Y observamos cómo el imperio que había intentado destruir la fe se convirtió en su mayor protector. Roma se levantó, Roma cayó, pero el reino de Dios permanece. Hoy el Coliseo está vacío, el foro yace en ruinas. Los emperadores son polvo y nombres olvidados en libros de historia. Pero el evangelio que Pablo predicó encadenado todavía se predica en cada nación de la tierra. La fe que Nerón intentó quemar hasta extinguirla ahora brilla más que nunca. 2.000 millones de personas alrededor del mundo siguen al carpintero de Nazaret que fue crucificado por Roma y resucitó al tercer día. Su reino no tiene fronteras, su trono nunca caerá. Y su historia todavía se está contando. Acabas de escuchar esa historia. Ahora quiero preguntarte algo. Si este video tocó tu corazón, si aprendiste algo nuevo, si te sentiste conectado con la increíble historia del plan de Dios desarrollándose a través de las edades, entonces no dejes pasar este momento sin tomar acción. Suscríbete a este canal ahora mismo. Haz clic en ese botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas otro video. Estamos contando las historias más grandes jamás contadas, las historias de la Biblia, y hay mucho más por venir. Pero no te detengas ahí. Comparte este video con alguien que amas, envíalo a un amigo, públicalo en tus redes sociales. Deja que alguien más experimente lo que tú acabas de experimentar. Nunca sabes la vida de quién podría ser cambiada al escuchar sobre el Dios que usa imperios y emperadores para cumplir sus propósitos. Los romanos pensaban que ellos estaban en control, pensaban que su poder duraría para siempre, pero eran solo instrumentos en las manos de un Dios que ve el fin desde el principio. Y ese mismo Dios todavía está obrando hoy, en tu vida, en tu familia, en tu historia. Gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad y gracias por ayudarnos a compartir la palabra de Dios con el mundo.
Hasta la próxima, que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti y te dé paz. Nos vemos en el próximo video.